Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 19 de abril. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida y nos da esta oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía. Ofrezcamos esta Santa Misa gregoriana por el eterno descanso de Fortunata Montilla, Ernesto Pérez Hernández, Amy Angeli Viste, María Vielma Caterín Licetti, Carlos Oliver Pérez, Natividad Castro, Juan Loaiza, María José Álvarez, María del Carmen Lara, Andrés Hernández, Carlota Farías Sandoval, Blanca Margarita, David González Esteves, Laura Camacho, Jorge Corral Mendíbil, Ángel Fidel Arellano, Christopher Arellano, María Asunción Pérez. Oramos por el eterno descanso de todos ellos y oramos por la salud de Ramona Corral, Ana Elizabeth Llerenas. Oramos a Dios por cada uno de ustedes, por cada persona que está escuchando esta Santa Misa, de manera especial por usted que desde su casa nos acompaña a vivir esta experiencia de Dios. Hoy la palabra de Dios está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda a un hombre llamado Saulo, que perseguía a la iglesia. Y hoy vamos a ver cómo Dios defiende a su iglesia, cómo al ver las atrocidades que hacía Pablo, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo, porque la iglesia es la esposa de Jesucristo y Cristo defiende a su iglesia. Así como ofender a la mamá de Cristo está mal, así está mal perseguir a la iglesia de Cristo. Y Cristo defiende a la iglesia. Y se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, pórtese bien y deje de perseguir. Oramos también por Venezuela. Un día como hoy fue proclamada la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero pedirles una oración especial por mi patria Venezuela, para que Dios rompa las cadenas que afligen, que oprimen este pueblo. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. De manera especial reconozcamos ante la presencia de Dios cuando nos hemos convertido en perseguidores de la iglesia. A veces decimos que la gente que insulta o la gente que mata a los cristianos o que asesina o que destruye las imágenes en los templos, esos son los perseguidores. Y en realidad, a veces nosotros nos convertimos en perseguidores también. Las veces que llevamos la contraria, las veces que no vamos a misa, criticamos a los curas, no obedecemos, no nos confesamos. En el momento en que nosotros nos estemos apartando de la iglesia, despedazamos el contacto, la unión con Dios, nos volvemos perseguidores. Dijo Jesucristo:
el que no está conmigo, ese está contra mí. Y muchos creen estar con Cristo sin ir a misa y se han convertido en perseguidores. Pidámosle perdón a Dios de estos pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaban a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso,
llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba, le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa y le puso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios, a la Santa Misa. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes de diferentes lugares están escuchando la Eucaristía, de diferentes partes del mundo, a través de la radio, a través de las emisoras, a través de YouTube, de diferentes redes sociales. Gracias por estar aquí. No olviden, compartan la Santa Misa para que pueda llegar a muchas más personas y muchas más personas se acerquen a Cristo. El compromiso de Cristo es para nosotros: vayan por todo el mundo. Yo les predico, yo les evangelizo, ustedes difundan el Evangelio para que llegue hasta los últimos rincones del mundo. El Evangelio, la lectura del día de hoy es Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Hechos 9, 1. Hoy en Venezuela, tal día como hoy, se cumple 70 años de la inauguración de la Quebrada de la Virgen, sitio consagrado donde se apareció por primera vez nuestra Virgen llanera al cacique Coromoto. Antes de la construcción del templo, este era el único sitio de adoración de la patrona de Venezuela. La Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela y hoy se cumplen 70 años de la inauguración del monumento de la Quebrada. Y hoy en Venezuela también recordamos la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Ya pasa de ser colonia a ser un país libre y soberano. Bueno, en este día, un día como hoy, 19 de abril. Meditamos Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Hechos de los Apóstoles nos muestra la conversión de un hombre llamado Saulo. Hechos capítulo 8 decía que Pablo perseguía para destruir de muerte a los cristianos, perseguía a la iglesia. ¿Y cómo la perseguía? Se metía a las casas haciendo estrago y agarrando a la gente presa. Les decía en estos días, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46 dice que los cristianos salían de la sinagoga y se iban a las casas. Y en las casas tenían la fracción del pan, la Santa Misa. Y dentro de la misa, dentro de las celebraciones, Pablo se enteró que los cristianos se reunían no solo en la sinagoga, por ser judío los sábados, sino que el domingo, por ser cristianos, se reunían. Y Pablo entonces agarró y se fue y le dijo a los sumos sacerdotes que le dieran carta, porque había un lugar llamado Damasco que era muy afluido de cristianos. Se habían salido de Jerusalén y se habían ido a Damasco, y pidió cartas. Y agarró las cartas y se fue a buscar a los cristianos para meterlos presos, para darles un escarmiento, para perseguir a la iglesia, para atemorizarlos, para doblegarlos. Y en ese camino que Pablo iba a Damasco,
se le aparece una luz y de la luz sale una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Resulta que Saulo no perseguía a Cristo. Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. ¿Por qué si Saulo no perseguía a Cristo, sino que perseguía a la iglesia? ¿Por qué Jesús va a defender la iglesia? Porque Jesús no dejó que Pablo la destruyera o acabara con los cristianos. ¿Por qué no lo dejó quieto? Si Jesús había dicho, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Luego le dijo a Pedro, cuando era joven, pues tú ibas donde querías y ahora que eres viejo, entonces mire, otro hará lo que tú no quieras, te llevará a otro lugar. Jesús dijo, si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? ¿Por qué Jesús defiende a la iglesia? ¿Por qué Jesucristo defiende a la iglesia de las persecuciones de Pablo? Porque resulta que el mismo Pablo llega a escribir, el mismo Pablo que persiguió a la iglesia en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, precisamente el versículo 25 dice, la iglesia es la esposa de Jesucristo y Cristo quiso presentarse una iglesia radiante, esplendorosa, bella, impura, sin mancha, ni arruga. ¿Por qué Jesús defiende a la iglesia? Pues sencillo, porque su esposa, porque Cristo dejó la iglesia como su esposa para que ustedes y yo pertenezcamos a ella y podamos tener salvación. Por eso en la iglesia usted recibe la comunión, que es el Evangelio, San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso en la iglesia usted recibe el bautismo de San Marcos capítulo 16, versículo 15. El que crea y se bautice se salvará. Por eso en la iglesia tiene el perdón de los pecados de San Juan 20:23. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Por eso en la iglesia, que es la esposa de Cristo, está el santo matrimonio, que dice por allá Mateo capítulo 19, versículo 5, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Por eso dentro de la iglesia tenemos el sacramento del orden sacerdotal de Lucas 22:19, que Jesús le dijo, tomen, coman todo de él, esto es mi cuerpo, hagan esto, es la orden de Jesús, y que Pablo en 1 Corintios lo repite y que los apóstoles en Hechos del Apóstol capítulo 2 versículo 46 hacen la Eucaristía. Por eso en la iglesia tenemos la unción de los enfermos, que recibimos nosotros en el momento de la enfermedad, lo que dice Santiago 5:13. Hay un enfermo que llama a los presbíteros para que le ungan con óleo en el nombre del Señor. La iglesia, que es la esposa de Cristo, Cristo la defiende de los ataques porque es su esposa y él la quiere bella y resplandeciente. Y cuando Saulo persigue a la iglesia, Jesús le sale al paso y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo a usted no lo persigo. Está persiguiendo a la iglesia y el que persigue a la iglesia, a mí me persigue. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Sabía usted que la iglesia es la esposa de Jesucristo? ¿Sabía usted que Jesucristo defiende a su esposa? Y aunque hayan personas que la ataquen, que quieran destruirla, no significa que Cristo la va a dejar sin defender. No significa que Cristo va a dejar de acabarla. Entonces nos enseñan la palabra de Dios que la iglesia cuando es perseguida también es protegida y cuidada por Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la conversión de San Pablo, hablamos de que Pablo perseguía, de que Pablo buscaba, llegaba a las casas, se metía, llegaba a las casas y se llevaba a los cristianos detenidos, se los llevaba presos para acabar con ellos, para asustarlos, para destruirlos, para que la gente no estuviera con él, para que la gente no estuviera con Cristo. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, dice, el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y uno de esos perseguidores, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor y fue a ver a los sumos sacerdotes y le pidió para la sinagoga de Damasco
cartas que lo autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos los hombres y mujeres seguidores del camino. Pablo perseguía de muerte, Pablo atemorizaba, Pablo asustaba, Pablo llenaba de miedo, de pánico a los cristianos porque tenía permiso para meterlos presos, porque Pablo llegó y dijo, voy a acabar con esto. Y usted puede ver la presentación que hace Pablo. Yo soy discípulo de Gamaliel, hebreo, fariseo, y él se muestra como un judío. Y como judío defiende su fe. Y en su cultura defender la fe se defendía con la vida, se defendía de la mejor manera. Y Pablo era una persona muy aguerrida que defendía la fe. Pablo piensa que lo que está haciendo está bien. Y los sacerdotes, los sumos sacerdotes le dan permiso para que continúe haciéndolo, porque no crean que la Iglesia Católica o el cristianismo fue aceptado. De inicio el cristianismo fue una secta, de inicio el cristianismo fue algo nuevo que sucedió, que pareció, pero que Cristo le dio estructura de iglesia, que Cristo se encargó de decir que era la iglesia, pero para los judíos éramos una secta y había que exterminarla y había que acabarla y había que combatirla. Y entonces Pablo, ni corto ni perezoso, llegó y dijo, yo me voy a encargar. Yo soy estudiado, yo soy preparado, yo voy a defender el judaísmo. Y la manera de defender al judaísmo fue atacándolo. ¿Y cómo lo atacaba? Bueno, Pablo sabía que Jesús dejó una iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero lo que Pablo no sabía, que luego lo aprendió y lo escribió, fue que Cristo iba a defender su iglesia. Porque Jesús había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán destruir. Y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Pablo no tenía claro esto. Y agarró y fue y pidió permiso. Y dijo, bueno, denme permiso porque voy a traer preso a los de Damasco porque esto no puede ser así. La iglesia, dice Hechos 8:1, en Jerusalén empezó a ser perseguida. Todos se dispersaron. Bueno, un grupo de ellos llegó a Damasco. Y en Damasco estaban reunidos, que era un pueblo, una ciudad, un lugar donde habían personas, donde se reunían, donde compartían. Y Pablo dijo, denme cartas y denme soldados y vámonos para Damasco. Y Pablo no iba solo, Pablo iba acompañado. Por eso cuando escuchan la voz, todos ven la luz, pero no escuchan la voz, solo Pablo. Cuando Pablo va caminando, dice la Biblia, a perseguir la iglesia, a meter preso a los cristianos, sucedió que cuando se aproximaba, estaba cerca de Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los cristianos. Saulo perseguía a la iglesia y fue a la iglesia de Damasco para meter preso a la gente. Saulo no perseguía a Jesús. Saulo sabía que Cristo había muerto. Y Saulo sabía que los muertos no se persiguen. Saulo no sabía que Cristo había resucitado, aunque la gente hablara de eso. Él estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Él vio, depositaron las cosas en los pies de Pablo y él estuvo de acuerdo con esa muerte. Porque era un cristiano y quería acabar. Y desde ahí se encarnizó él. Pero resulta que antes del estrago y antes de que él actuara y él destruyera más, Jesús se le presenta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Cristo. Saulo no perseguía al Señor. Saulo perseguía a la iglesia. En español, perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Oigan, Saulo respondió, ¿quién eres tú? Jesús respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Pablo entabla una conversación con Jesucristo y le dice, ¿cómo de que yo te persigo? Yo estoy persiguiendo a la iglesia de los cristianos. Yo estoy persiguiendo a los cristianos que son una secta. Yo estoy persiguiendo a los cristianos que están comenzando.
Y Jesús le dice, pues el que persigue a los cristianos me persigue a mí. ¿No ve que la iglesia yo la hice, yo la fundé? Y por eso Pablo llega a escribir, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y Cristo presentó una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y Cristo la va a defender. Y por allá Hechos 20:28 llega a decir, cuando yo me vaya llegarán personas a caer, a tratar de confundir lobos rapaces disfrazados de ovejas, a tratar de dañar el rebaño. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que en la vida nos vamos a encontrar con diferentes persecuciones. En esto ya lo decía, yo hoy se lo repito. No te preocupes de que estén persiguiendo a la iglesia. No te preocupes porque la iglesia haya sido calumniada, perseguida, seguida. No te preocupes de eso. Las persecuciones en la historia se han dado. Hoy día hay persecuciones, sí. Hoy día hay personas que persigan a la iglesia, sí. Hoy día hay personas que calumnian a la iglesia, sí. Hoy día hay personas que quieran destruir la iglesia, sí. Miren las sectas protestantes. Miren cómo las sectas protestantes todas atacan a la iglesia católica y la iglesia católica se mantiene. Mientras que las sectas protestantes comienzan, tienen un inicio y tienen un fin. Aunque sean muy grandes y crezcan mucho, llega un momento en que van menguando, se van acabando, se van destruyendo, porque son fundadas por hombres. La iglesia católica, que es fundada por Jesucristo, es la columna y base de la verdad. Jesucristo le dejó una cabeza, que es el Papa, que es a Pedro. San Juan 21:15 lo dejó encargado de la iglesia. Oró por él en Lucas 22:31. Ese Pedro, que es el Papa, es el que está al frente de la iglesia. Y desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado más de 266 papas y todavía sigue. Murió Pedro, vino Lino, Cleto, Sisto, vinieron todos los papas. Y esa iglesia de Jesucristo prevalece. Ahora, ¿por qué nosotros nos angustiamos cuando viene la persecución? ¿Por qué nosotros nos sentimos mal cuando nos persiguen? ¿Por qué nosotros nos sentimos mal cuando nos calumnian, cuando nos critican, cuando nos señalan y nos lo difaman? Si ya desde el inicio la iglesia iba a ser perseguida, si ya desde el inicio la iglesia iba a ser cuestionada. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña que debemos de dejarnos de dar tanta mala vida, que hayan personas hoy día que levanten la voz para atacar a la iglesia y lanzarle bombas y granadas y palabras y insultos. Eso es normal. Que hayan hoy día en el mundo personas que agarren a los cristianos, sacerdotes, monjes y los metan presos. Eso es normal. Que hayan hoy día en el mundo personas que no solamente los agarren, sino que los golpeen, los maltraten, los humillen y le den golpes. Eso es normal. Que hayan hoy día personas que nos ataquen. Eso es normal. Somos la iglesia de Cristo. Tenemos que ser perseguidas. Estamos acostumbrados. Tenemos 2000 años de historia siendo perseguidos. ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué nos angustiamos? Que un día salió alguien diciendo que la iglesia católica ya se había acabado, ya se había destruido, que la iglesia católica va en picada, que la iglesia católica se está acabando, que miren los curas, que miren los obispos, que miren al papa. Déjenlos quietos. Dejen los perros que ladren. La iglesia nadie la va a destruir. Pablo, con tanto poder y con cartas, estaba comenzando, no pudo hacerlo. Hoy día que la iglesia ha crecido y está en todos lados, y ya está siendo perseguida, no se va a poder destruir. ¿Usted no mira que la persiguen los protestantes? Atacan a la iglesia, dicen, la iglesia es la ramera, la gran Babilonia, la prostituta, el papa es la bestia, los curas son unos demonios, los cristianos son borrachos y bailan pegados. Y por esa palabrería acabaron con la iglesia. Pues no. La iglesia se mantiene y todavía está. ¿Usted no ha visto que los mismos gobiernos en diferentes partes del mundo atacan la iglesia? Crean iglesias paralelas. Buscan sus mismos obispos y sacerdotes para que les congracen y todavía no han podido destruirla. Sacan comunicados, sacan cartas en contra del obispo, en contra de los sacerdotes y todavía no la han podido destruir. ¿Usted no ha visto que han pasado guerras y han pasado terremotos y han pasado desastres naturales y la iglesia sigue sirviendo y sigue trabajando y sigue estando? ¿Usted no ha visto que muere un papa y viene otro, y muere un obispo y viene otro, y un sacerdote y muere y todavía no se ha destruido? ¿No ha visto usted tantos ataques que tiene la iglesia? ¿Por qué sabemos que es la iglesia de Cristo? Porque es la más atacada, porque es la más ofendida, porque es la más perseguida,
pero es la más grande del mundo, es la que tiene más cristianos, es la que tiene todavía las tradiciones que Jesús dejó, los mandatos que Jesús dejó. ¿Cómo sabemos que somos la iglesia verdadera? Bueno, porque Jesús dejó los sacramentos, le decía al inicio. Jesús dijo que en la iglesia suya es ser una. Y la iglesia de Cristo es una sola. Y hoy día, en medio de más de 150,000 sectas protestantes, una sola es la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo tenía que ser católica, estar por todo el mundo. Mateo 28:20. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Hagan que los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos. Y eso lo hace la iglesia católica. Está por todo el mundo. ¿Qué más tiene la iglesia católica? Pues los sacramentos. Jesús dejó el sacramento del bautizo. Y Jesús dijo que para salvarse se necesitaba bautizar. En Marcos 16:15, el que crea y se bautice se salvará. Y Hechos 2:38 dice que esa promesa del bautismo es para los grandes y para los pequeños. Y Mateo 28:20 dice que es para todos los pueblos. Y la iglesia bautiza, la iglesia da la primera comunión, sacramento que Jesús dejó en Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. La iglesia da el sacramento de la confesión, Juan 20:21, que Jesús lo dejó, y en el 23 dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Dejó el ministerio del sacerdocio. En Lucas 22:19, Mateo 26:26, dejó a los sacerdotes, y esos sacerdotes iban a ofrecer el pan y el vino, que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, esos apóstoles partían el pan en las casas diariamente. Que San Pablo llegó a decir en 1 Corintios 11:20 por allá, llega a 23, llega a decir que yo recibí del Señor esto mismo que ahora le transmito, que el Señor Jesús agarró pan, agarró vino, lo consagró, dio las gracias y lo dio a los discípulos. Esa iglesia, con esos sacramentos, con esos mandatos, es la iglesia que está hoy día y no ha cambiado nada, y esa se llama la iglesia católica. Los protestantes dicen que vienen de Cristo, pero no se confiesan, no se bautizan, no hacen la primera comunión, no tienen sacerdocio, no aman a la madre de Cristo. Cristo dejó un mandato cuando estaba en la luz, Mateo 19:25-27. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a la casa. Y Hechos 1:14 dice que ellos perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres, entre ellas la madre de Cristo. Y la madre de Cristo acompaña a la iglesia católica. Los protestantes no se acompañan de la madre de Cristo. La iglesia de Cristo ama a su mamá. Y la mamá de Cristo es la Virgen María. Los protestantes aman a Cristo y rechazan a la Virgen María. Aman a Cristo y rechazan a la iglesia. Dentro de esa iglesia católica que hoy tenemos, por allá en el año 382, salió lo que se llama la Vulgata de San Jerónimo, la Santa Biblia, con 73 libros, que llegados en los años de 1860, las Sociedades Bíblicas Unidas se robaron la Biblia con 73, le quitaron 7 libros y sacaron la Reina Valera. Le quitaron la Biblia, la iglesia se la robaron y sacaron la misma, pero con menos libros. Y esa iglesia protestante se robó la Biblia de la iglesia católica, de ahí salió. Entonces, la iglesia de Cristo no va a ser destruida. Mantiene la doctrina, mantiene la tradición, mantiene la Eucaristía. La misma Eucaristía que celebro yo, la celebra el Papa el mismo día. Puede ser que en otra hora, pero en el transcurso del día la celebra y la celebran los obispos en todos lados. Y son las mismas lecturas. Los ritos son los mismos ritos para realizar un sacramento. Es la misma manera. Todos tenemos una misma manera de pensar en todos lados en la iglesia. La iglesia católica cumple con las obras de caridad, de solidaridad, de ayuda a los pobres. Y esa iglesia de Cristo no la se puede destruir, porque Cristo la dejó, cada día va creciendo y va aumentando. Por eso no te preocupes cuando persigan la iglesia. No te preocupes cuando hayan persecuciones en tu parroquia. No te preocupes cuando hayan personas como Pablo, bien duras y bien feas, que quieran destruir, que quieran dañar, que quieran acabar. No te preocupes cuando hayan personas que quieran afear la iglesia de Cristo. De eso no te preocupes. Eso es normal.
Eso es necesario, eso se debe dar para que la iglesia crezca, para que la iglesia salga. Nosotros debemos aprender que la iglesia de Jesucristo siempre será perseguida. Y debemos vivir en todas las circunstancias y en todo momento las persecuciones de gente, de calumnia, de cárceles, de percrítica, de chisme. Somos el centro de atracción de la gente para criticarnos, despellejarnos y tratarnos mal. Y no debemos preocuparnos. Porque hayan problemas, hayan alto y bajo, Cristo está en la iglesia. Miren lo que pasó, ya termino con esto. Cuando Jesús estaba en alto mar, en la barca, se desató una fuerte tempestad, una fuerte lluvia. Cristo estaba en la barca durmiendo. Y en medio de esa persecución del agua, del viento, de la lluvia, Cristo estando en la barca, lo despertaron. Y después de despertarlo, Cristo se encargó de calmar todo. Le echó un regaño y vino una gran paz. Eso pasa en la iglesia. Cuando se levantan la lluvia, las tempestades y arremeten contra la iglesia y parece que están a puntico de acabarlo, Cristo se levanta, suscita un papa, un obispo, un sacerdote, a alguien que defienda a la iglesia es defendida y las aguas empiezan a bajar. Por eso no andemos preocupados. Por el contrario, cuando vengan las persecuciones, sepamos lo que dijo Jesucristo en Mateo 5:11, por allá. Bienaventurados ustedes cuando los persigan, cuando los critiquen y levanten calumnias en contra de ustedes. Alégrense, salten de gozo, porque su premio será grande en el cielo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades y nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones. Para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso en este día, por todos los perseguidores de la Iglesia, que como Pablo llevan cartas y permisos para destruirla, para que Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, salga en defensa de la Iglesia y pueda transformar esos corazones para bien y crecimiento de su pueblo santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todos aquellos que apoyan a los que persiguen a la Iglesia, todos aquellos que indirectamente persiguen con aplausos, con permisos, para que puedan recapacitar y no hacerse partícipe de la persecución de los cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que como Ananías tienen que enfrentar a los perseguidores, tienen que enfrentar a las personas quienes acechan a la iglesia, para que Dios les siga dando fuerza, para que en medio de las tempestades sigan remando mar adentro como Cristo manda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad y de misericordia, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. Te presentamos el vino y el pan.
Santa María, tú que estás junto a Jesús, entrégale estas ofrendas que serán tu cuerpo y sangre, el sacrificio que Jesús queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, todos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba a ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra muerte fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Me hiciste sentir el amor. Necesitaba a alguien como tú para darle a mi vida la luz, para darle a mi vida la luz. Fuiste tú quien me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza, la fe, la esperanza y el amor. Y por todo te alabo, Señor, y por todo te alabo, Señor, Señor. Y cada día que pasa, te quiero más, te siento en mi corazón. Hoy mi alma canta porque eres tú quien me da la paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal, para disfrutar y vivir la Santa Eucaristía. Hasta mañana, Dios mediante. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.